Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22 y nos vamos a enfocar en una escritura final prácticamente. Estamos llegando ahí en Apocalipsis 22, si ustedes se dan cuenta, a la cumbre, al cierre de las escrituras, de lo que el Señor permitió en las escrituras inspiradas que quedara plasmado. Y en Apocalipsis capítulo 22 hay uno de los versículos favoritos desde mi niñez, que se lo escuché por primera vez en boca de uno de mis predicadores favoritos de la época, y marcó mucho mi corazón esta escritura. Está en Apocalipsis capítulo 22 y voy a leer a partir del versículo número 12. Cuando lleguen allí, digan amén. Todos conmigo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Siempre hay dos perspectivas eternas aún de parte del Dios que nosotros tenemos. Él es a la vez el Alfa, pero a la vez la Omega, a la vez el principio, pero a la vez el fin, a la vez el primero, pero a la vez el último, a la vez el cordero, pero a la vez el león. ¿Cuántos están contentos de esa clase de Dios tan completo y perfecto? Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aprendí en estos días que hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis y me llamó la atención esta. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Esa es la comida eterna, ese es el alimento de los cuerpos glorificados por toda una eternidad, el árbol de la vida. Y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando de la santa ciudad, la patria celestial, la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, la morada de la iglesia eterna. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Otra vez una doble perspectiva: raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, el espíritu y la esposa dicen, y el que oye diga, y el que tiene sed, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la vida, dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí ven, Señor Jesús. Digan eso. Amén. Sí ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Tomen asiento diciendo, alabado sea el Señor. Amén, amén. Bueno, vamos a hablar entonces la continuación de esta parte inductiva a la serie Una mirada en el calendario de Dios, donde estamos hablando, este sería creo que el quinto mensaje en general, o el cuarto mensaje, el quinto mensaje de esta parte introductiva a la serie, y esta sería la tercera parte o la cuarta, bueno, ya como tenemos tanto ahí, es el quinto mensaje en realidad, y es la cuarta parte de este aspecto que se ha titulado dos perspectivas eternas de los eventos escatológicos. Dos perspectivas eternas de los eventos proféticos o escatológicos. Y obviamente, como hay escatología histórica
pero también hay escatología futura. Nosotros nos estamos enfocando en no en la histórica, sino en la futura. Así que sería una visión, una doble visión, una doble perspectiva de los eventos futuros, de los eventos por venir, de los que Apocalipsis 1 nos habla, de aquellas cosas que han de suceder pronto, de que han de suceder pronto. Ahora, la manera más práctica de visualizar este asunto y poder entender lo que realmente es más sobresaliente y a la vez lo que tiene que ver con lo que para Dios es su prioridad en su calendario, es cuando observamos la palabra de Dios, cuando observamos las Escrituras y cuando miramos, al menos como estamos haciendo en esta primera parte de esta serie, que tiene que ver con mirar a grandes rasgos, a grosso modo o a vuelo de pájaro, como dicen algunos, lo que tiene que ver con cada evento desde un punto de vista de una doble perspectiva. Hemos mirado un cuadro que quiero que lo observemos juntos, y en este cuadro hay una parte donde se habla del evento en sí, que hace parte del calendario, y otra parte donde se dice el lugar de ese calendario, con el propósito, o de ese evento en el calendario. Todo esto con el propósito de que podamos entender mucho mejor y visualizar este asunto de los eventos escatológicos. El levantamiento de la iglesia, que es el que da como obertura, es el preludio de todo lo que viene, de todos los eventos escatológicos, tiene una indicación muy práctica, y es que el levantamiento ocurre ¿de dónde a dónde? De la tierra ¿a dónde? Ok, esa es la perspectiva, sea que estén muertos del polvo de la tierra o sea que estén vivos, van a ser sacados de la tierra los santos, los hijos de Dios, la iglesia, y ser llevada en el arrebatamiento de la iglesia al cielo a celebración de bodas del Cordero, pero también un juicio que se llama el tribunal de Cristo, que no es un juicio de castigo, pero es un juicio de galardón y recompensa de acuerdo sea la obra en el servicio al Señor aquí en la tierra. Es decir, una vez que la iglesia es arrebatada, se va a dar un juicio de galardonamiento de acuerdo a cómo usted hizo el servicio a Dios aquí en la tierra. Esto se lleva a cabo en el cielo. Luego estamos hablando de las bodas del Cordero, que es aquel evento, las bodas más majestuosas, las bodas más preciosas, las bodas más espectaculares de todos los tiempos, que se van a llevar a cabo en el cielo. ¿En dónde? En la casa de Dios, en el cielo. Ahora, la gran tribulación, que es lo que estará ocurriendo seguido al arrebatamiento, pero aquí en la tierra, ya hablamos, el Armagedón o esa guerra tremenda, que conocida por algunos incluso como esa gran tercera guerra mundial, es aquí en la tierra. Y también estamos hablando de la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con la aparición, a diferencia del arrebatamiento, que es el arpazo, cuando el Señor lleva a su iglesia y en el cielo, en las nubes, espera a su iglesia. Solo su iglesia le verá. Por eso dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor en ese estado, en el estado de esposo, en el estado del Salvador y Redentor. Pero en la segunda venida, que es la parusía, la palabra parusía significa aparición física y corpórea, es la manifestación visible. Apocalipsis dice que todo ojo le verá, es decir, en el arrebatamiento no todo ojo le verá, solo los salvos, pero en la segunda venida todo ojo le verá. Todo ojo le verá, y dice Apocalipsis que solo con verlo harán lamentación por él. Les producirá no solo pavor, temor, terror, miedo, sino también que vendrá un compungimiento que ya no hay definitivamente alternativa para ellos. Ahora, por otro lado, después de haber hablado de esto está el juicio, y aquí es donde vamos a centrarnos hoy, que una vez que el Señor venga a esta tierra por segunda vez, vuelvo a repetir esto, la iglesia no espera la segunda venida de Cristo. La iglesia espera ¿qué? Diga, el arrebatamiento de la iglesia. Diga, como iglesia no esperamos la segunda venida de Cristo. Diga, como iglesia esperamos el arrebatamiento
Y unas, en palabras de Pablo, al arrebatamiento le llaman la esperanza bienaventurada. Hermano, no hay esperanza más bienaventurada, más dichosa, más feliz que la del arrebatamiento de la iglesia. Esa es una experiencia que vale la pena esperarla y estar preparados para ella. Pero la segunda venida de Cristo es cuando Él viene o retorna para establecer juicio. ¿Y por qué la iglesia no espera la segunda venida de Cristo? Porque sencillamente en el arrebatamiento Él viene por su iglesia, pero en la segunda venida Él viene con su iglesia. Y es una gran diferencia porque ya viene a establecer juicios, entre ellos el que vamos a mirar en el calendario de Dios. ¿Qué evento seguiría después de la segunda venida de Cristo? Según lo que tenemos allí, el juicio a los gentiles y el juicio a Israel. Note eso. Una cosa que vale la pena, es menester decir, es que nosotros tenemos un Dios ante el cual nada se le sale de las manos. Un Dios que siempre está en control. Incluso con el asunto del metaverso en la parte tecnológica, con el asunto del control global, satelital, lo que quiera el hombre hacer, Dios sigue en control. Es decir, aunque el hombre pueda instalar, implantar todo lo que tenga que ver con tecnologías, no solo 5G, algunos hablan hasta del 6G, todo lo que tiene que ver con el control, la manipulación mental, el conteo humano, todo lo que encamina hacia la marca de la bestia, todo el seguimiento, toda la persecución, todo lo que tengan ellos y quieran hacer, lo único que pueden hacer es lo que les es permitido hacer. Porque hay uno que está por encima de todo. Y es el Dios nuestro, al cual alabamos y adoramos y exaltamos. Ahora, si nosotros entonces vemos esto del juicio a los gentiles y el juicio a Israel en plena época tribulacionaria, mientras en el cielo hay 7 bodas, 7 años de celebración y bodas del Cordero, en la tierra 7 años de tribulación, de gran tribulación, de un derramamiento de todo lo que es la ira de Dios condensada en sellos, copas, trompetas y todo lo que tiene que ver con la ira de Dios en este mundo, que cada vez se va incrementando cuando usted estudia, y es lo que vamos a ver más adelante con detalle lo que ocurre en el tiempo tribulacionario una vez que la iglesia sea levantada. Este mundo entra en un proceso de espanto terrible, en un proceso de dolor, en un proceso impresionante, pero algo que me llama la atención es que a pesar de, es decir, aún en medio de, habíamos leído que aún a pesar de que habían úlceras malignas, aún que se morderán de dolor sus lenguas, la gente, en lugar de doblegarse, los que hacen parte del sistema bestial se van a ir con más ira en contra de Dios, con más enojo en contra de Dios, con más rebeldía en contra de Dios. Hermano, eso se debe a que la Biblia dice que Dios mismo les envía un espíritu, un poder engañoso, para que no habiendo querido oír y creer a la verdad, entonces se acojan a la mentira. Hermano, cuando usted ve una actitud de alguien que aunque esté peor y peor, aunque esté más enfermo, aunque esté más adolorido y sigue siendo rebelde, que Dios lo guarde de haber caído en el nivel de que Dios mismo permita que él siga siendo más rebelde para de todos modos darle el juicio que se merece. Porque hay gente que piensa que con su arrogancia le afecta una pizca a Dios, no le afecta en nada a Dios. Su arrogancia y la arrogancia humana no le afectan en nada a Dios. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue gobernando. Al fin y al cabo, mientras 2 o 3 o 10 o 1000 no quieren adorarlo, hay miles y millones que sí queremos adorarlo y servirlo y vivir para Él. ¿Cuántos aplauden con ganas a Dios en esta mañana y le dice: aquí estoy, Señor, para adorarte? Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Así que el punto es que Dios, diga conmigo, es necesario un juicio. Es decir,
a pesar de que Dios derrama copas, porque las copas tienen que ver con juicio, las trompetas tienen que ver con juicio, el soltar de los sellos tiene que ver con juicio, y a pesar de que Dios suelta juicio durante ese tiempo en la tierra, hay gente que aún así seguirán en contra de Dios, blasfemando el nombre, blasfemando al Dios del cielo, insultando las cosas de Dios, burlándose de las cosas espirituales, porque esa es parte del sistema bestial. Siempre el parte del sistema bestial es burlarse de tal manera que lleguen a ridiculizar a aquel que vaya en contra de sus ideas o de sus ideologías. Por eso hoy en día para muchos en ese sistema es ridículo hablar de ciertas cosas. Por ejemplo, hoy en día es ridículo para muchos hablar de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso suena ridículo en ese ambiente y se ve burlable, se ve menospreciable el que predica eso. Pero el punto es que lo mismo ocurrirá en aquella época. Esa gente llegará a un nivel de maldad, a un nivel de perversión, a un nivel de blasfemias, a un nivel de bajeza moral, que ellos literalmente se burlarán y menospreciarán, a pesar de que se estarán pudriendo en vida, a pesar de que se estarán corrompiendo por los efectos nocivos de toda la ira de Dios, pero también de todo lo que ellos mismos estarán provocando. Pero con todo y eso, ellos en algún momento pensarán que se van a salir con la suya. Por esa razón es necesario que haya un juicio después de ese tiempo de juicios. Por eso dispensacionalmente, después del arrebatamiento, aunque hay gente que no está de acuerdo en el ambiente teológico, pero tiene mucha lógica y mucho sentido esto, al tiempo después del arrebatamiento de la iglesia se le llama la era de los juicios o la dispensación de los juicios. ¿Por qué? Porque sencillamente una vez que viene la dispensación después del arrebatamiento, todo lo que viene es juicio. Tribulación es juicio, gran tribulación es juicio, copas, ayes, trompetas, todo eso es juicio, sellos, eso es juicio, plagas postreras, eso es juicio. El juicio, el Señor viene a establecer juicio, el juicio de Israel, el juicio de las naciones, eso es un juicio. El milenio es todo un juicio de 1000 años. En otras palabras, lo que viene, lo más lógico es que se llame la era de los juicios, o el milenio, o el tiempo de los juicios. Incluso después del milenio que hay juicio, termina con otro gran juicio que se llama el gran trono blanco o el juicio final. Entonces, cuando nosotros vamos aquí a hablar un poco sobre lo que es el juicio de los gentiles y el juicio de Israel, diga conmigo, gentiles, diga Israel. Note usted que hay una distinción. Hay naciones. Cuando la Biblia habla de naciones, la palabra griega generalmente es la palabra etnos, que significa gentiles, gentilidad o gente que no pertenece a la nación de Israel. Es decir, una raza diferente a la raza judía, hebrea o a los israelitas como tal. En este caso, el Señor, una vez que termina la gran tribulación, viene la segunda venida de Cristo y Él viene para establecer un juicio. Por eso quiero que nos ubiquemos en unas escrituras que vamos a leer. Váyase por favor conmigo a una escritura que aparece en el libro del profeta Zacarías, y vamos a leer en el capítulo número 13, versículos número del 8 al 9. En primer lugar, vamos a analizar un poco cómo es Dios, no solo de justo, sino de perfecto y a la vez de minucioso y equitativo en cuanto a lo que tiene que ver con juicios. Diga conmigo, mi Dios es el juez justo. ¿Cuántos saben que Él es el juez justo? Aleluya. Dice Zacarías capítulo 13, versículos 8 al 9. Lean allí conmigo. Y meteré en el fuego, eso habla de juicio, y meteré en el fuego, versículo Zacarías 13, 8 al 9, sí, 13, 8 al 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Note usted la mortandad tan terrible
que las 2/3 partes de lo que haya en aquel momento de población va a ser raído a causa de los juicios, es decir, van a morir a causa de los juicios. Si hoy en día hay un temor por un virus que anda suelto, que fue soltado en algún momento en la tierra y que ha hecho tanto daño y que ha matado tantas personas, pero no ha llegado a esta envergadura de matar las 2/3 partes de toda la población de la tierra. Pero en la era de los juicios, en ese tiempo, en la gran tribulación, dice la Biblia, acontecerá en toda la tierra, diga, toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Triste eso. Son gente que será cortada, pero para perderse. Dice, mas la tercera quedará en ella. Y esta gente, estas naciones que sobrevivan a ese juicio de tribulación, y aún los que hayan muerto al final del milenio van a tener que resucitar para enfrentarse también al trono blanco y ser condenados, pero estos que sobrevivan, diga conmigo, la tercera parte quedará. Es decir, por eso es absurdo lo que muchos pensaban, que el COVID-19 va a raer la humanidad de la tierra. Eso es absurdo. No hay un virus que pueda eliminar toda la población de la tierra. Primero porque la Biblia sería una farsa, sería mentira. La Biblia dice que aún con todo y que Dios derrame sellos, trompetas, copas, las plagas posteras, los ayes, juicio, ángeles de Dios interviniendo, todo un movimiento de toda la naturaleza, asuntos climáticos, asuntos de gripes y lo que nos hablaban ayer un poco relacionado a acontecimientos de tiempos finales, que la mayoría de esos se darán en el tiempo de la tribulación. Son asuntos que definitivamente ni sumando todo eso van a acabar con toda la población mundial, mucho menos un solo virus. Es decir, ni sumando asuntos bélicos, asuntos de catástrofes climáticas, sumando asuntos de no solo un virus, sino multiplicidad de virus que van a ser soltados, armas biológicas, armas químicas, armas geofísicas, todo el movimiento, toda la ira, ni con todo eso toda la población mundial va a morir. ¿Eso por qué? Porque sencillamente Dios quiere justamente cumplir un juicio y cumplir su calendario. Y en su calendario no todos van a morir, eso está muy claro. Así que si no todos van a morir, dice que se perderán los que se mueran, pero la tercera quedará en ella. Pero note, versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte. Diga, fuego. Eso habla de juicio, es una simbología de juicio. No es que los manda de lleno al infierno directo, sino que pasan por un juicio. ¿Cuál va a ser? El juicio de las naciones, del que vamos a hablar ahora. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Y note, hay una esperanza a pesar de todo. Dice, él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Note eso. En el justo juicio a los gentiles o a las naciones, que serán las naciones sobrevivientes a la espantosa gran tribulación, en Zacarías 3, 8 al 9 se nos menciona no solo que sobrevivirán, sino que de todos modos las naciones sobrevivientes van a ser sometidas a un juicio, a un fuego, van a ser probados, van a ser examinados, van a ser fundidos como la plata, y de allí vamos a ver más adelante que saldrá un grupo selecto. Es decir, siempre hay una doble perspectiva del juicio a las naciones. Aún después de que pasaron por todo ese proceso, habrán dos grupos, no solo uno. Es decir, no todos se van a perder dentro del juicio de las naciones, y lo veremos en un momento. Vaya por favor acá al capítulo 14 de Zacarías y leamos el versículo número 16 también. Mire que la Biblia es demasiado clara, no deja lugar a dudas. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones, diga, gentiles, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Acuérdese qué pasó en ese momento. Ellos vinieron a la guerra, que ya hablamos de Armagedón, a pelear contra ¿qué? Jerusalén. Esta gente que vino, obviamente se perderá,
pero también algunos van a sobrevivir a esa devastadora guerra, y aquí está describiendo ese grupo selecto que van a sobrevivir. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de Sucot, o sea, la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos. Note eso. Algo que me llama la atención ahí es que una vez que estas naciones pasen por el fuego, pasen por la prueba, es decir, pasen por el juicio de las naciones, hay dos grupos que los veremos en Mateo 25. Váyase por favor de inmediato a Mateo 25 mientras explico esto. En Mateo 25 va a encontrar la clara distinción de estos grupos. Y resulta que en Mateo 25 nos hace una distinción, y de esa manera se puede entender mejor este texto. Algunos sobreviven, y aunque estuvieron en ese tiempo, ellos van a entrar a lo que se llama el reino milenial. Y durante el reino milenial, dice la Biblia, que las naciones que vinieron contra Jerusalén, los que sobrevivieron, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, que representa por lo menos dos cosas, pero me voy a enfocar una. Tabernáculo representa que Él morará aquí en la tierra, Él habitará entre ellos, estará entre ellos. Ya el Señor, después de su segunda venida, viene en su cuerpo glorificado y va a establecer su reino aquí en la tierra. Su centro de mando será la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, pero aquí en la tierra tendrá un gobierno perfecto, un gobierno sin precedentes, un gobierno tremendo, porque el peor fraude, es decir, de los peores gobiernos existentes que va a haber en la tierra, será el que antecede al reino milenial, y es el reino bestial. Es decir, ni siquiera el reino del faraón, el imperio babilónico, ni siquiera el de los asirios, ni siquiera el de los medos persas, ni siquiera el de los caldeos o babilónicos, ni siquiera el de los griegos, ni siquiera el de los romanos será, que es el sexto, y el séptimo viene a ser este último imperio. Ni siquiera esos son tan terribles como este. Este será la tapa de los gobiernos, será lo peor de lo peor, será lo más espantoso entre los gobiernos. Y este gobierno bestial precederá, es decir, el peor gobierno en la tribulación y gran tribulación precederá al mejor de los gobiernos de todos los tiempos, que será el gobierno de Cristo literal aquí en la tierra. Pero ahí hay algo bien interesante, y es que aunque el Rey de Reyes y Señor de Señores sea el rey gobernante principal de la tierra, aún así, al final del milenio habrá gente que se va a rebelar contra él. Eso significa que no habrá ningún, hermano, ahorita que estamos cerca de elecciones, no habrá ningún gobernante en Colombia ni en el mundo que logre satisfacer la necesidad de todo el pueblo. Deje de ser iluso pensando que un gobernante va a arreglar los problemas del país. Ningún gobernante lo podrá hacer. Siendo Dios el Rey de Gloria, el Todopoderoso, gobernando, aún así habrá gente que le hará una protesta, y es una protesta de millones de gente al final, que se van a perder y se van a unir al diablo y se van a ir en contra de ese gobierno. Y uno dice, pero entonces, ¿qué quieren? Si les ponen al mejor de todos y se le ponen en contra, ningún gobernante en la tierra va a hacer lo que el hombre, es decir, siempre, por bueno que sea, habrá gente en contra, y por malo que sea, habrá gente a favor. Es decir, la gente siempre va a estar dividida por ese tema. Así que, mis amados hermanos, dejemos de estar pensando en gobiernos terrenales y enfoquémonos en el gobierno celestial. Y cuando miramos el calendario de Dios, las cosas cambian. Cuando miramos el calendario de Dios, uno deja de perder el tiempo en espacios de tiempo que dentro del calendario de Dios, Dios mismo permite que queden ciertas personas, aunque a usted no le gusten, aunque a usted no le parezcan. En la época del anticristo estará el peor gobernante, pero no porque a él le dio la gana, porque Dios quiso que él quede. Porque el único que pone reyes y quita reyes se llama Jesucristo de Nazaret, el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, mi amado, si gana el que le gusta o no le gusta, y el que gana, hermano, no importa. Dios permite, aún en las injusticias de los hombres, Dios sigue en control. El punto que debe quedar, como dijo un pastor hace unos días,
En Estados Unidos estaban muy preocupados que no querían que quede Joe Biden, que querían que quede Donald Trump, mucha gente. Pero hermano, así queda el diablo de presidente de la nación. La iglesia no depende del reino terrenal, sino de un gobierno diferente. Y en medio de los gobiernos más terribles, como en China, como en Corea del Norte, hay gente que depende de un reino superior y allá están dando gloria a Dios. Y de allá Dios los está levantando. Y de allá también van a ser arrebatados para su reino y para su gloria. Amados, no sé por qué terminé aquí, pero voy a volver al punto al que iba. Ahora, en Zacarías capítulo 14, versículos 13, 8 al 9 y 14, 16 se describen dos cosas en resumen, y es que después de que el Señor venga a establecerse aquí en la tierra, Él llama a las naciones para someterlas a fuego, para probarlas, para enjuiciarlas, pero no solo eso, sino que los que pasen ese fuego, aquí en el versículo 14, versículo 16, los que pasen ese juicio van a entrar, van a sobrevivir, van a entrar y van a ser parte del reino perfecto. Y esta gente subirá de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, ellos van a entrar a ese tiempo porque ahí se le estará dando el cumplimiento a todas las promesas de la nación de Israel. Por eso es que la fiesta judía no son para los cristianos, sino para la nación de Israel. Y en el milenio se restaura lo de ellos para darle cumplimiento a las promesas que Dios le dio a ellos como tal. Ahora, si nosotros vamos a Mateo capítulo 25, que ya usted está allí, en Mateo capítulo número 25, usted va a encontrar los versículos 31 en adelante, algo muy interesante, por eso vale la pena que lo leamos así detenidamente. Hay un subtítulo en muchas Biblias. ¿Qué dice allí? El juicio de las naciones. Dice, mire en qué momento se da. Dice, cuando el Hijo del Hombre, diga Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, diga Jesús glorificado. Cuando digo Jesús glorificado, me refiero ya a Jesús resucitado en un cuerpo perfecto después del tribunal, después de las bodas del Cordero, en la segunda venida. Él viene a esta tierra, dice, cuando Él venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Diga, a establecer juicio. ¿Dónde será eso? Aquí en la tierra. Dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, otra vez, todos los gentiles. Aquí hay un juicio primario para gentiles. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Diga, ovejas a la derecha, cabritos a la izquierda. Hay dos grupos allí, dos perspectivas. Diga, ovejas, cabritos, derecha, izquierda. Note, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pero note algo interesante antes de proseguir allí. Es que estas naciones que van a presentarse en ese juicio, me llama a mí la atención que una vez que el Señor venga, ya habíamos leído Zacarías 14, 4 al 9, donde observamos que el Señor vendrá a esta tierra en su segunda venida, que eso es el contexto de lo que estaremos leyendo allí. En Zacarías 14, solo se lo voy a leer y no se pierda de Mateo 25, Zacarías 14, 4 al 9, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es decir, cuando Él venga en su gloria, cuando Él descienda en su gloria a esta tierra por segunda vez, cuando ya no viene por la iglesia, sino cuando ya viene con su iglesia, dice, en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Note, hay un valle al que se le llama el valle de la decisión, el valle de Josafat, será un valle de juicio. Y dice algo interesante. Dice, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Producirá temor, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Note,
La profecía, dicho desde el punto de vista de Jesús, desde los labios de Jesús, dice que el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, vendrá. Pero acá dice que será quien viene nada más y nada menos que Jehová. Dice, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Según la profecía, es el mismo Jehová, mi Dios. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento manifestado, hermano. No son dos, no son tres, dice el coro. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento que se manifiesta como juez en el Nuevo Testamento. Y ya describimos que ese día será un día bastante pasmoso y escalofriante para los perdidos. Pero si volvemos ahí a Mateo capítulo 25, dice que cuando Él esté sentado en su trono de gloria, en ese lugar, y serán reunidas delante de las naciones, y los separe. Versículo 34, noten lo que dice el 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, diga, las ovejas. Pero note que esta no es la iglesia. Aquí está hablando de las naciones que estarán allí. Y a esas naciones les va a llamar ovejas. ¿Y sabe que eso me alegra mucho a mí? Porque con todo y manipulación, engaño, con todo y falso profeta, con todo y anticristo, con todo y manipulación y con todo y control mundial, con todo y marca de la bestia, aún en el gobierno de la bestia, no todos se postrarán delante de la bestia. Y eso es como para darle una bofetada en su arrogancia, de que con todo y que los humille y los mate y los quiera quitarles la vida y hasta se las quite, habrá gente que permanecerá fiel al único Rey de reyes y Señor de señores. Es una bofetada contra la bestia. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero eso también queda como una lección para nosotros, porque a estos les tocará mucho más difícil que a muchos de nosotros que somos iglesia. Porque a ellos les tocará en un sistema. Estaba viendo un documental que se llama el Internet de las cosas, lo que es el control que hay hoy en día a través de lo electrónico y de la internet. Como hoy en día algunos sospechan que aquí obviamente hay micrófonos en cualquier aparato de estos, pero como a veces en conversaciones estaba mirando y le comentaba a mi esposa, mirando a un versado en escatología alguna vez, hablando sobre el nombre de un personaje, y hacía mucho énfasis en ese personaje, aunque no aparecía ni en el título ni en los subtítulos el nombre de ese personaje. Y este pastor estaba desenmascarando los planes de Elon Musk, de ese personaje, y me llamó la atención como solamente lo mencionaba, y al día siguiente me empezaron a llegar puros videos de este personaje, pero a favor de él. Y yo decía, pero si yo ni siquiera busqué, ni me interesaba buscar de ese personaje. Me llamó mucho la atención. Solo con escuchar una conferencia donde por la palabra se estaban desenmascarando muchos planes, y luego vienen puros videos mostrándolo a él como un filántropo de la humanidad, como alguien espectacular, como alguien muy bueno, como alguien que quiere hacer un bien. Pero el detalle es que aún en medio de tanto control que habrá en aquel momento, no crea que es porque sí, que se está instalando tantas antenas en el mundo, ese asunto del 5G, todo lo que es la tecnología mucho más desarrollada, el internet, es decir, el lado positivo, el lado bueno puede ser muy benéfico, pero el lado negativo puede ser muy peligroso, muy devastador. Y con todo y control mundial, aún así, cuando venga el juicio de las naciones, el Señor fácilmente hará una distinción entre cabritos y entre ovejas. Siempre habrá un selecto grupo. Y eso es, por un lado, para darle una bofetada en la arrogancia del enemigo, pero por otro lado, para demostrar que Dios tiene gente que le es fiel en todo tiempo. No le pase lo de Elías, que creía que él era el único. Decían, solo yo he quedado. Dice, no, Elías, tengo 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas a Baal. Porque muchas veces uno piensa que es el único consagrado, y el único no. Hay mucha gente que le permanece fiel a Dios. Qué bueno que entre esos muchos esté usted y estemos nosotros, pero no permitamos que nosotros con una ideología arrogante pensemos que somos los únicos. Somos muchos los que vamos a disfrutar de la patria celestial. Pero note algo más. Dice, a esas ovejas, entonces el rey
dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino. Aquí está hablando del milenio, el reino terrenal, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué hermoso eso, que Dios nos haya tenido en cuenta en sus planes desde antes de fundar el mundo, desde antes de concebir la idea del mundo incluso. Ya Dios tenía un plan para nosotros. Pero en este caso, estas naciones dice que van a heredar el reino. No obstante, más adelante en el versículo 46 dice: e irán estos al castigo eterno, hay una doble perspectiva, y los justos a la vida eterna. Ahora, note eso: el juicio a los gentiles o a las naciones sobrevivientes a la espantosa gran tribulación va a llevarse a cabo ante el trono de juicio. Incluso nos da la indicación geográfica exacta: al oriente de Jerusalén, en Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 4. Ahí nos da la descripción exacta de la ubicación donde va a quedar ese trono. ¿Por qué? Porque fue el monte al cual él descendió. Y ahí en Zacarías capítulo 14, 1 al 4 dice: y he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones, aquí está, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Esto habla del Armagedón. Y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Siempre hay un remanente. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén. ¿Hacia dónde? Al oriente. Es decir, la ubicación de este trono de juicio es, bíblicamente hablando, al oriente de Jerusalén, según Zacarías 14. Joel capítulo 3, vaya por favor al profeta Joel. En Joel capítulo 3 usted va a encontrar otro detalle todavía más interesante y minucioso, en el cual observamos una ubicación importante de ese trono de juicio. Allí en el profeta Joel, en el capítulo número 3, vamos a leer los versículos 1 y 2. Ahí habla de juicio de Jehová sobre las naciones. Y proféticamente hablando, uno de los detalles que ha traído mucha confusión en muchos estudiosos es que hay profecías que tienen un cumplimiento histórico, pero también un cumplimiento futuro. Es decir, hay profecías que tienen un doble cumplimiento. Y algunas de las profecías se han cumplido ya en el pasado, pero tienen un cumplimiento hacia el futuro. Y aquí vemos que esto conecta directamente con el juicio de las naciones, porque dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y note que el valle de Josafat tiene que ver con Jehová, es el que juzga. Entonces, algunos entienden que aquí, más que hablar de un lugar geográfico, está hablando de un significado espiritual. Porque en alguna ocasión en Apocalipsis a Jerusalén no se le llama Jerusalén, sino que se le llama Egipto, y se le llama Sodoma. Dice que en sentido espiritual es Sodoma, porque habla homosexualismo, que se llegará a ser una de las capitales mundiales del homosexualismo, y también mundanalidad, porque está siendo representativa de Egipto, pero su nombre geográfico será Jerusalén. Lo mismo pasa acá. En este territorio al oriente, porque algunos tratan de buscar aquí una contradicción en la Biblia, en este territorio al oriente, donde el Señor desciende para establecer su juicio, ese mismo territorio espiritualmente también se le llamará el Valle de Josafat. ¿Por qué? Porque es un lugar donde Josafat significa Jehová es el que juzga. Entonces él viene a establecer juicio, dice, y allí, lo aclara, entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel,
mi heredad. Note, mi pueblo y de Israel, es como si separara, porque de alguna manera el Señor viene a establecer juicio también, no solo por su pueblo Israel o por su nación Israel, sino por los que harán parte de sus ovejas que estarán aquí en la tierra. Dice, a causa de mi pueblo de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. El versículo 12 del Joel 3 dice, 3:12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Diga, un juicio perfecto. Diga, un juicio justo. El juicio del Señor es no solo perfecto, pero también es justo en el valle del juicio. Ahora, este juicio de las naciones gentiles sobrevivientes a la gran tribulación será, como dice el texto que acabamos de leer, a causa de Israel. Es decir, ¿por qué el Señor llama a las naciones para ser juzgadas? Porque durante el tiempo tribulacionario, mientras la iglesia goza de las bodas del Cordero, su pueblo Israel está siendo atribulada, pasando lo que la Biblia le llama la tribulación, el tiempo de aflicción de Jacob, de Israel, y naciones enteras a la cabeza, el gobierno principal del anticristo, estarán atentando contra esa nación, abusando a esa nación, molestando a esa nación, violentando a esa nación. Y el punto es que ellos llegarán a creer que tienen tanto poder y control que en algún momento se van a reunir para desaparecer del mapa aquella pequeña nación. Pero cuando ellos vengan justo a hacer eso en la guerra de Armagedón, aparece el Señor por segunda vez para establecer, no solo para darles a ellos un golpe final, una estacada final, sino también para establecer juicio con aquellas naciones que tocaron con su pueblo. Amados, tenemos un Dios que pelea por nosotros. Dígale que está a su lado, tú no estás solo, tú tienes uno que te defienda. Y hermano, este sí tiene poder para defendernos, porque es grave cuando usted lo viene a defender otro que es más débil que el enemigo suyo, que el contrincante. Y luego les dan a los dos, porque hay gente que va a defender y a todos dos les dan allí, parejo. Entonces no, se necesita uno que tenga más poder. Y tenemos uno que es el Todopoderoso. Y la nación de Israel tiene ese privilegio, la iglesia mucho más. Aleluya. Ahora explicamos básicamente, porque no es mi tiempo ahora de profundizar en todo este asunto. En Mateo 25 aparecen las ovejas, los cabritos, pero también los hermanos, porque el texto dice que lo que hicieron con uno de sus hermanos, con uno de los hermanos más pequeños, con él lo hicieron. Durante el tiempo tribulacionario habrá un grupo al que se le llama los hermanos. No es la iglesia, pero son los evangelistas del tiempo del tiempo de la tribulación. ¿Quiénes son ellos? Los que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, en Apocalipsis capítulo 9, que es, número 1, los 144,000 sellados, número 2, los 2 testigos, número 3, todas las naciones que sean salvas a través de la predicación del evangelio sobrenatural, porque ellos predicaron un evangelio tan sobrenatural que en Apocalipsis también se menciona que hasta un ángel vendrá a predicar las naciones, el evangelio a naciones, pueblos, tribus y lenguas. Y esta gente obviamente va a ser terriblemente perseguida por el imperio bestial. Por eso, como Dios todo lo tiene controlado, un gran número de ellos, en especial los 144,000, tienen un sello sobrenatural que va de alguna manera a burlar todo el sistema de control del anticristo. Porque, amados, lo que ya ha pasado es que un pastor de apellido Murillo contaba cómo a él, cuando él estaba evangelizando en una ciudad, en un pueblo muy lejano de aquí mismo de nuestro país, a él lo intentaron matar varias veces. Y había alguien que tenía un odio acérrimo contra él. Y cada vez que él pasaba en el callejón más oscuro de la carretera, en la parte donde era fácil matarlo y que nadie se dé cuenta ni siquiera quién lo hizo, el hermano siempre pasaba por allí a predicar el evangelio a otro lugar.
Y cuenta el testimonio del hermano como él siempre pasaba, y generalmente él pasaba cantando, porque uno que sabe, tiene a Dios, él está adorando a Dios todo el tiempo. Es decir, él pasaba dejándose sentir, ni siquiera pasaba en silencio, a pesar de que sabía que había alguien que lo había amenazado de muerte. Cuenta el testimonio cómo este hermano, predicador Murillo, Gerardo Murillo se llamaba, porque ya partió con Dios, este personaje contaba cómo este asesino que quiso matarlo muchas veces, cada vez que lo veía que aparecía en uno de los lugares lejanos, él decía, justo en un momentito pasa por aquí, yo aquí lo espero, escondido, le disparo y ahí termina este hombre. Y dice que cada vez que él intentó varias veces hacer lo mismo, siempre cuando volvía a mirar a aquel predicador, él ya había pasado y iba en la otra esquina perdiendo el otro lugar de la montaña y nunca pudo matarlo. La pregunta es, ¿por dónde pasaba? Y cuando años después él se arrepiente, él se entrega al Señor, va y le confiesa que él intentó matarlo, él le dice, pero si yo siempre pasé por ahí, siempre te miré, hasta te saludé, tú no me hacías caso, yo pensaba que era porque estabas enojado, porque me odiabas, yo siempre pasé por allí y tú nunca me miraste, hermano, porque cuando Dios tiene un plan de protección para uno, lo hace invisible ante los ojos del enemigo. Lo mismo pasará con los 144,000, aunque hayan satélite, rastreo, control, no los podrán mirar. Ellos van a evangelizar, pero por muy protegido que sea por Dios alguien, cuando Dios en su calendario permite que también lo maten, lo van a hacer. Lo hicieron con Pablo, lo hicieron con Pedro, lo harán con los dos testigos, también los matarán. Y se cree que al final, incluso de esos 144,000, porque hay un debate entre si los 144,000 del capítulo 7 son los mismos del capítulo 14, pero hay una probabilidad de que ni siquiera sean los mismos. Eso significa que Dios siempre tiene un remanente que predica su evangelio, su mensaje. Y a esa gente van a tener hambre, van a tener sed, van a estar desnudos, van a estar en la cárcel. Y habrán naciones gentiles que van a favorecer a los hermanos, a los que el Señor juez les va a decir, ustedes lo hicieron con ellos, con los que predicaron durante ese tiempo. Ustedes los defendieron, ustedes los vistieron, ustedes los protegieron. Entonces vengan benditos al reino preparado por mi Padre. Pero a los otros, a los que los ignoraron, a los que los menospreciaron, a ellos los lanzará directamente a una condenación eterna y sin final. Amados, tenemos un Dios que todo lo paga justamente. Ahora, por otro lado, vaya a Ezequiel capítulo 20, versículos 33. Estoy haciendo hincapié en este punto porque alguien, me enviaba preguntas al respecto de esto, porque generalmente este tema no es muy hablado y pueden existir algunas inquietudes. Ezequiel capítulo número 20, usted va a observar algo muy interesante allí en la escritura. Dice la Biblia, Ezequiel capítulo 20, versículos 33 en adelante. Dice la palabra, note usted la diferencia. En el juicio de las naciones, dos grupos, ovejas, cabritos. Unos entran al reino milenial, otros son lanzados al Hades, al infierno. Dice Ezequiel capítulo 20, versículos 33. Ezequiel capítulo 20, versículos 33. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré, esto es a la nación de Israel, este ya no es el juicio de las naciones, sino el juicio de Israel. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, porque obviamente por tanta persecución la nación de Israel estará esparcida. Dice, os reuniré de donde estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Por eso hay un tiempo de juicio. Y os traeré al desierto de los pueblos y allí litigaré con vosotros cara a cara. Es decir, hay otro juicio, un litigio. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré, es un juicio, con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara. Vara habla de juicio. Vara representa, diga, juicio. Y os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré, otra vez, dos grupos, de entre vosotros en la doble perspectiva,
de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, algo interesante es que el Señor Jesucristo, Jehová mismo, va a sacar a los israelitas de entre todas las naciones que se han refugiado para escapar de la furia persecutoria en el tiempo de la tribulación. Una vez reunidos, los va a juzgar, va a ser un litigio, los va a pasar por la vara. Los que pasen la vara o el juicio entrarán al reino milenial. No obstante, los que no, como acabamos de leer, habla un grupo que se rebeldizó, porque no todo israelita será salvo. La Biblia dice todo Israel, pero no todo israelita será salvo. Dice que los que no quedarán excluidos del reino. ¿Qué significa eso? Note eso, eso es importante, porque los que no pasen, ciertamente, número uno, morirán y eventualmente serán arrojados al infierno. Esto de pasar por la vara se refiere a dividir a los israelitas entre creyentes y no creyentes. Note, este juicio llamado el juicio de las naciones y el juicio a Israel se encarga de traer juicio de lo que pase en aquellos 7 años, en ese tiempo de tribulación. Serán eventualmente lanzados al Hades, Sheol, lugar de los muertos, lugar de tormento, o infierno, que es lo mismo, que es solamente, escuche esto, el lugar temporal de juicio, porque el lugar eterno de juicio no es el infierno, no es el Hades, sino uno peor que el infierno, peor que el Hades, llamado el lago de fuego, que es donde van a parar toda una eternidad. La Biblia en Apocalipsis 20 dice que llegará un momento donde el mismo infierno o Hades será lanzado dentro del lago de fuego. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque lo mismo pasará con las naciones perdidas. Van a ese lugar, a ese fuego, y luego al final tienen que resucitar en lo que se llama la segunda resurrección para ir ante el trono blanco, y allí sí van a ser juzgados no solo por lo que pase en ese tiempo, sino por todo lo que haya pasado durante todo su tiempo, durante toda su vida, y van a ser lanzados finalmente a un lugar que de verdad es el lugar verdaderamente más espantoso, llamado el lago de fuego. ¿Hasta ahí vamos claro? Bueno, espero con todo corazón recalcarles esto, por eso quise hacer énfasis en esto. Ahora, ¿quiénes entonces, después del juicio a las naciones, después del juicio a Israel? Porque no todos van a terminar creyendo en el Señor de los israelitas, algunos aún así van a seguir blasfemos, herejes, se opusieron a los mismos predicadores, van a atacar a los mismos predicadores. Con todo y eso, la pregunta entonces para la doble perspectiva es: ¿quiénes entrarán en el reino milenial después del juicio a las naciones gentiles y a Israel, y quiénes no? Es decir, después de pasar por el juicio, unos van a ser lanzados, los cabritos van a ser lanzados a ese lugar de tormento, los que no pasen, los rebeldes también de Israel van a ser lanzados al lugar de tormento. Pero ¿quiénes sí entrarán? Bueno, la respuesta nos muestra 2 grupos. Número 1, quienes entrarán son los de la derecha, que son las ovejas sobrevivientes de entre las naciones, gente que no se unirá al sistema bestial y que aceptará el evangelio del reino predicado por un grupo de evangelistas o misioneros selecto que Jesús le llama sus hermanos en Mateo 25:40. Note, nosotros creemos en el reino milenial, pero nuestro énfasis no es predicar el reino milenial. ¿Me explico? Nosotros no estamos invitando a la gente, crea en Cristo para que usted entre al reino milenial. No, estamos hablando de invitarlo a ser parte del reino celestial de las bodas del Cordero. Pero en la época después de que la iglesia es arrebatada, comienza con énfasis la predicación de lo que se llama el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Es la predicación donde su énfasis es que Él viene por segunda vez a establecer un reino literal aquí en la tierra. Y escucha esto, así como para muchos es increíble pensar
que después de un bautismo, un arrepentimiento, una llenura del Espíritu Santo y una vida en santidad, se podrá ir al cielo a las bodas del Cordero y que habrá un arrebatamiento, para muchos es increíble. También para muchos será todavía más increíble pensar que después de un gobierno absolutamente controlador, bestial, perverso, asesino, de lo peor que hay en gobiernos, que alguien venga y me diga que después de esto viene un gobierno perfecto. Que después de esto, si eso es lo que han dicho siempre, que el que sigue va a ser el mejor, por un lado, pero por otro lado, así como será ese sistema controlador, solamente tendrán que recordar, y China, y países donde ciertos gobiernos se han establecido por años y nunca los han podido sacar, para que alguien diga, en poco tiempo viene un reino milenial. Pero todo lo que es de Dios requiere, número uno, fe, y número dos, revelación. Habrá gente que aunque no conocen tanto como usted ni como yo de Biblia, pero esa gente va a creer la predicación del evangelio del reino. Y ahí es donde dice la Biblia, será predicado este evangelio del reino, del gobierno que viene, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, pero no el fin del mundo, porque tiene que venir un milenio todavía, sino el fin de la predicación del evangelio. El fin de la predicación del evangelio. Ahora, note esto, ¿quiénes son? Para que usted tome nota, los que están tomando nota. A los que Jesús le llama a sus hermanos son los 144,000 sellados de entre la nación de Israel, que aparecen en Apocalipsis 7, 4 al 8. Los 2 testigos, que muchos creen que son Elías y Moisés, otros dicen que Enoc y Elías, otros dicen que Juan y Elías. Lo importante es que son 2 testigos que sobrenaturalmente predicarán. Apocalipsis 11, 1 al 12, aparecen ellos. Y también quienes serán alcanzados, escúcheme esto se lo voy a decir suave, quienes serán alcanzados de manera sobrenatural por el mensaje del ángel que predicará el evangelio eterno, de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, 6 declara sin lugar a dudas que ese evangelismo es tan sobrenatural, y como es tan corto el tiempo, que hasta un ángel se unirá en la predicación. Apocalipsis 14, 6, se lo leo. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mano, este es un evangelismo sobrenatural. El que nosotros predicamos es sobrenatural porque es acompañado de señales, prodigios, milagros, el Espíritu Santo, la unción de Dios. Pero este evangelismo será también sobrenatural en el sentido de que hasta una corte de ángeles va a estar allí. Ahora, note eso, por lo menos este ángel de Apocalipsis 14, 6. Note otro detalle. ¿Quiénes más van a entrar al reino milenial después del juicio? Todos los que sean alcanzados por la predicación del evangelio del reino. ¿Quiénes predicarán el evangelio del reino? Los 144,000 sellados de entre Israel, los 2 testigos, ¿y quién más? Aquel ángel de Apocalipsis 14, 6. Muy bien, están siguiendo. Pero escuchen, Apocalipsis 7, vaya por favor a Apocalipsis 7, nos muestra algo tremendo: la multitud vestida de ropas blancas. Apocalipsis 7, 9, que no es la iglesia. Apocalipsis 7, 9, no es la iglesia. Son gente que morirá martirizada durante ese imperio bestial. Ahora, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, diga gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones. Está hablando de la palabra naciones, etnos, gentiles, gentiles que morirán, que oirán el evangelio del reino en aquella época. Valga la pena decirlo en este mensaje, no son los gentiles que ya oyeron y despreciaron. No son los gentiles que estuvieron en la iglesia y se quedaron, sino gente que, según el profeta Isaías, nunca había visto ni había oído su gloria. Gente que será alcanzada por el evangelismo sobrenatural. Dice, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, es decir, de diferentes idiomas.
que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Tendrán palmas en las manos. Y note, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Reconocen a ese único Dios. No dice pertenecen como hablando de dos, porque algunos piensan, mira, ahí está Dios y está el Cordero. No, ahí está hablando en singular. Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, no te mire la pregunta, uno de los ancianos representan a la iglesia, es un número representativo de la iglesia. Es decir, alguien de la iglesia dice: pero ¿y esta multitud de gente vestida de ropa blanca qué hace aquí? ¿Quiénes son ellos? Dice, obviamente no es la iglesia, porque ni la iglesia los conocía, pero dice, y uno de los ancianos preguntó: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Si usted busca diferentes versiones de la Biblia, una dice, son los que fueron mártires en la gran tribulación. Son los que pasaron por la gran tribulación. Pregunto, ¿la iglesia pasa por la gran tribulación? No. ¿La iglesia dónde está mientras hay gran tribulación? En las bodas del Cordero. Pero esta gran multitud no va a doblegarse ante la bestia. No va a adorar al sistema, no va a adorar al anticristo, y ellos, dice, morirán de esa manera martirizados. Entonces uno de los ancianos dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado sus ropas y emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios. Y note, ellos harán un grupo muy especial y les sirven día y noche en su templo, y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ellos son sus ovejas, hermano. Dios no deja desamparados a los suyos, aún ellos que no son iglesia. Él los va a cuidar, los va a pastorear. Imagínense lo que hace con su amada. Y aquí estamos, la amada del Señor, en esta mañana. Alguien que alabe a Dios unos segundos y diga: Señor, soy tu amada, soy parte de tu iglesia. Aleluya. Así que, para que usted sepa de que sí habrán, esta gran multitud será conformada por gente que estará dispuesta hasta dar su vida. Vamos a hacer breve recorrido. Apocalipsis 6:9. Miren lo que dice Apocalipsis 6:9. De todos los mártires, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: mire, esta gente, esta no es la iglesia, son los que mueren en ese tiempo. Dice: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, escuche esto, que también habían de ser muertos como ellos. Dios en su calendario tiene calculado hasta el número de los que van a morir por causa del evangelio del reino. Vamos un poco adelante. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Quiero leer esto para que usted sepa que por mucho que el anticristo crea que tiene control, hay uno que tiene todo el control. Apocalipsis 12, 11. Dice la Biblia, diga, la Biblia dice: y ellos le han vencido. Él pensará que los venció porque los mató, pero es al contrario. Cuando alguien muere en Cristo y por causa de Cristo, es la más grande victoria que puede obtener. No es un perdedor, es más que un vencedor.
Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y muchos de ellos ni siquiera en un instituto bíblico estarán, porque no habrá tiempo. Muchos de ellos ni siquiera estarán en una serie del calendario de Dios. Muchos de ellos ni siquiera sabrán los misterios profundos de la Biblia, pero lo poco que conocerán será suficiente para estar dispuestos hasta dar su vida por aquel que los va a salvar de ese imperio bestial. Hermano, cuánto más nosotros deberíamos vivir agradecidos y no parar ni cesar de vivir por Él, en Él y para Él, para gloria de su nombre. Oh, no hay nada en la tierra que deba separar a los que aman a Dios, ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ángeles, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la misma muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Porque la muerte, en lugar de alejarnos, nos acerca a Dios, a su nombre. Así que, amados, ellos estarán dispuestos a menospreciar su vida hasta la muerte. Vamos a mirar otro poquito, 7, 9 al 17, ya miramos que es una gran multitud de mártires. Apocalipsis 24 al 6, 24 al 6, haciendo un pequeño recorrido allí de los que estarán muriendo en aquella época. Dice 24 al 6, y vi tronos, diga tronos, estos son los que van a juzgar durante el milenio. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Esto nos indica mucho cuando se hable de la religión del anticristo, el gobierno del anticristo, la forma como ellos matan y van a matar. Vi las almas, estos son gente que había muerto, de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron, no en la iglesia, note eso, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, note esto. ¿Quiénes entonces más entrarán al milenio? Aparte de los 144,000, aparte de los que hayan sido alcanzados, la gran multitud vestida de ropas blancas. ¿Quiénes son los que entrarán a aquellas naciones sobrevivientes? Los que entrarán son estos que estamos mirando acá. Gente que estuvo dispuesta a morir por causa de Cristo durante ese tiempo. Apocalipsis 14, 6 nos muestra al predicador ángel, a ese ángel predicador, y obviamente a través de él y los predicadores del evangelio del reino serán alcanzados muchos. ¿Quiénes entonces? Entrarán los resucitados. Diga, los resucitados. Note, la primera resurrección, cuando se habla de la primera resurrección, se habla de los resucitados como iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar, pero la primera resurrección implica varias etapas. Uno de ellos es la resurrección de Cristo, Él es la primicia. Los que resucitaron cuando Él murió y fue sepultado, esos son santos del Antiguo Testamento. Ellos no son iglesias, sino santos del Antiguo Testamento que resucitaron en aquel tiempo como una promesa que Dios les había dado a ellos. Pero la iglesia va a resucitar justo en el momento del arrebatamiento, va a resucitar de manera simultánea. Pero aquí vemos en Apocalipsis 20 otra resurrección, porque aquí dice y vivieron. Eso habla de resucitaron. Son gente que había sido asesinada durante ese imperio, durante ese bestialismo, durante esa maldad del tiempo tribulacionario y del gobierno bestial. Ellos entrarán en cuerpos glorificados. Por eso el milenio será sobrenatural en todo el sentido de la palabra, porque habrá gente con cuerpos de carne y hueso normales que pasaron a la gran tribulación, pero habrá gente con cuerpos glorificados. Y estos estarán sentados para juzgar, dice, vi tronos, los que recibieron facultad de juzgar. Entrarán los resucitados, quienes murieron como mártires en la gran tribulación bajo el imperio bestial por causa de la predicación de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Ahora, ¿quiénes no entrarán? Pregunto, ¿quiénes entrarán? Número 1,
todas las naciones sobrevivientes que sean llamadas ovejas. Número 2, todos los que hayan muerto pero hayan resucitado, a ellos también van a entrar al reino milenial después del juicio de naciones e Israel. ¿Quiénes no entrarán? En cambio, no entrarán los de la izquierda, a los que se les llama cabritos. Son sobrevivientes de entre las naciones, gente que no morirá en medio, es más, ni la tribulación matará a toda la humanidad, menos un virus. O sea, ni todo ese juicio va a matar toda la humanidad. Aún los perdidos van a sobrevivir, gente mala va a sobrevivir, pero ellos no entrarán porque serán condenados. También los perversos, que serán parte de ese sistema de adoración anticristo, van a ser lanzados. La Biblia dice que el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados no al infierno, sino directo al lago de fuego. Serán por lo menos los 2 primeros seres humanos en morar en el lago de fuego. Será el peor destino para ellos. Ahora, por otra parte, según Ezequiel 20, entrarán los que pasen la vara, entrarán de entre Israel, y los rebeldes no entrarán. Aquí estamos concluyendo. La síntesis es: en el juicio a las naciones, los de la derecha son los salvos. Diga, los salvos. ¿Quiénes son? Seres humanos de carne y hueso que recibieron el evangelio del reino milenial durante la tribulación, y quienes por la gracia y protección divina de Dios permanecieron vivos hasta el final de la tribulación. Y entre ellos también los que volvieron a la vida, los que resucitaron después de haber sido muertos durante la gran tribulación como mártires por causa de Cristo. Los de la izquierda son los incrédulos, seres humanos de carne y hueso que rehusaron la invitación sublime de este evangelismo sobrenatural a aceptar el evangelio del reino milenial y literal que vendrá para ser salvos. Ellos se perderán para siempre. ¿Qué pasa ahora con estos dos grupos? Número 1, los salvos son introducidos al reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Esto se refiere, diga, al milenio. Al milenio, ¿quiénes entrarán? Número 1, entrarán seres humanos de carne y hueso de todas las naciones que confiaron en la poderosa y sobrenatural predicación del evangelio del reino milenial durante la tribulación y permanecieron vivos hasta el final de la misma. A esto se le llama ovejas. En cambio, los incrédulos son excluidos del reino milenial y eventualmente tendrán su destino en el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, o sea, el infierno o Hades. Por otro lado, del juicio a Israel, todo esto que estoy haciendo es como un recuento para que usted pueda remarcar esta idea, porque este es uno de los temas menos hablados, entonces quise hacer un poco de hincapié en eso. Del juicio a Israel sale el segundo grupo de habitantes del reino milenial, según Ezequiel 20, 33 al 38. Los que pasen la vara o el juicio entrarán al reino milenial, los que no quedarán excluidos del reino, lo cual significa que morirán y eventualmente serán arrojados al infierno. Ahora, tenemos el segundo grupo de habitantes del milenio, seres humanos creyentes de carne y hueso, originarios de Israel, que recibieron a Cristo como su Mashiach, su Mesías, su Salvador durante la tribulación y permanecieron vivos hasta el fin de la misma. Con esto se completan los habitantes del milenio. Es decir, el juicio de Israel y el juicio de las naciones es para establecer no solo juicio para ellos, sino para establecer esa distinción eterna. Unos entran al milenio, unos entran al reino y otros van a descender al infierno eventualmente, para un día, el peor día todavía de sus vidas, volver a enfrentarse cara a cara ante el trono blanco. Ahora, si alguno dice, wow, tremenda esa historia, tremendo ese asunto, debe entender también que lamentablemente al final del milenio mucha gente se va a rebelar contra Dios y se van a perder de todos modos. Y cuando uno hace un estudio minucioso del milenio, uno sabe que la vida en aquel tiempo va a ser extensa. Vuelve otra vez la vida de antes del mundo diluviano, es decir, antediluviano. Si usted ve en la Biblia, nadie ha vuelto a vivir como Matusalén, que vivió 969 años. Él fue el que más años vivió, casi 1000 años, 969 años. Pero de ahí el mismo Adán, 930 y así. Es
La mayoría de gente nunca superó el milenio, 1000 años. Pero en el milenio hay gente, por la profecía, obviamente por tiempo no, pero yo hice un estudio y tengo 3 mensajes de más o menos 3 horas y algo, de 1 hora cada uno, más de 1 hora, que hablo sobre el milenio con más detalle, donde usted ya puede entender lo que es la larga vida para los hombres en aquel tiempo. Los hombres van a vivir como los árboles, dice, y los árboles, hay árboles que superan los 500 años y más. En otras palabras, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque la mejor manera de salvarse es siendo parte de la iglesia. Número 1, porque si usted no es parte de la iglesia y se queda del arrebatamiento, ya usted no tiene esperanza de salvación, ya fue expuesto a esta información, ya usted no puede ser salvo. Número 2, porque aquellos que aunque nunca oyeron ni vieron su gloria sean salvos, podrán pasar la tribulación espantosa, podrán entrar al milenio, y si no se mantienen fieles a Dios hasta el final, se van a perder también. Entonces, mis amados hermanos, la mejor opción es la que Dios nos está dando a nosotros hoy: ser parte de su amada, ser parte de su escogida. Yo quiero que se ponga en pie y allí donde está incline su rostro. Yo quisiera poder avanzar rápidamente por este calendario. Estoy apenas entrando en la introducción de este tema, pero yo no quiero avanzar allí rápidamente y dejar una cantidad de preguntas allí en el aire o una información nada clara. Quiero ir, y al fin y al cabo, esta es una iglesia que ama la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Así que vamos a ir entregando gradualmente esta información, porque esto se llama escatología básica, es decir, esto es lo más sencillo, lo más práctico, lo que todo mundo debería saber. Como dicen muchos libros, lo que todo mundo debería saber sobre este asunto. Pero mis amados hermanos, yo quiero que allí donde está usted cierre sus ojos. Usted cierre sus ojos y le dé gracias a Dios por invitarle, por haberle permitido hacer parte de los llamados a ser parte de la iglesia, a ser parte de la escogida, a ser parte de la esposa del Cordero de Dios. Allí donde está, si hay gratitud en su corazón, expréseselo a Dios. Dígale a Dios: Señor, yo te doy gracias por darme el privilegio de ser tu esposa, tu escogida, Señor. Gracias, gracias por haberme llamado a este santo camino, a este santo ministerio, a este santo evangelio. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están siendo parte de la congregación, Señor. Gracias por haber llamado, por haber escogido a todos y cada uno de los que estamos aquí desde antes de la fundación del mundo, siendo indignos, siendo inmerecedores. Señor, tú te fijaste en nosotros, Señor, sabiendo que te íbamos a fallar, sabiendo que íbamos a ser, Señor, tan débiles, muchas veces tan cambiantes, tan ambivalentes, tan débiles espirituales, tan poco esforzados muchas veces, Señor. Y hoy tú nos estás dando, Señor, una lección muy grande a través de este grupo selecto, una multitud impresionante de gente que aunque te conocerá por poco tiempo, que aunque tendrá menor conocimiento que la iglesia, que aunque tendrá, Señor, menores privilegios que la iglesia, aún así ellos estarán dispuestos a dar hasta sus propias vidas por causa de ti y de tu evangelio. Señor, por eso te pedimos que nos ayudes a tener una visión espiritual del valor que es ser iglesia, una visión espiritual del valor que es ser llamados tus hijos, Señor, y que no vivamos este evangelio de manera mediocre, sino de una manera tal que te agrademos todos los días de nuestra vida. Señor, que no cesemos de predicar y anunciar que tú eres el Cristo, que no nos avergoncemos, Dios mío, de tu evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. Hoy te damos gloria y te damos honra, Señor, por habernos llamado a ser parte de los escogidos, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien que alabe a Dios si de verdad lo quiere hacer, dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dígale: Señor, ayúdame a valorar esta salvación tan grande, valorar esta salvación tan grande, no descuidar esta salvación tan grande, Señor. Oh, santo es tu nombre, oh, digno eres, oh, digno eres, tú vienes por tu iglesia,
Tú vienes por una iglesia preparada. Queremos ser esa iglesia preparada. No queremos estar desapercibidos. No queremos estar desapercibidos. Oh, santo eres, Dios mío. Morrimos y si callas y tarama y saca y amas y me Aleme sendiri mi shaka tere me shaya. Anima se que yetere me se. Y callara más me sendere me se. Declaro tu presencia en esta iglesia. Declaro, Señor, que tú nos preparas por medio de tu bendición, tu presencia, tu poder, tu palabra. Tú vienes con nosotros, Señor. Seguimos esperando. Y como dice el canto, aunque sea en la tumba, pero te estaremos esperando. Y cada declaro tu gloria, Señor, aquí. Declaro tu presencia para sanar, para restaurar, para libertar, para romper las cadenas, para echar fuera, Señor, toda atadura, todo impedimento. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe hoy gloria. Alguien que dé gloria, alguien que le dé gloria, alguien que le dé gloria. Él viene, Él viene, Él viene, Él viene. Él viene por una iglesia que lo adora, que lo alaba, que le sirve, que vive para Él. La sangre del Cordero de Dios nos limpia nuestros ojos, nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestra alma. Todo lo que somos, te lo debemos a ti. Todo lo que somos, te lo debemos a ti, Señor. Todo lo que somos, te lo debemos a ti. Él viene por ti. Alguien que le dé ese aplauso fuerte al Rey de la Gloria en esta mañana y le diga: Señor, yo sé que tú vienes, yo sé que tú vienes. Él viene por una iglesia preparada. Él viene por una iglesia llena del Espíritu. Él viene por una iglesia que vive en santidad. Él viene por una iglesia que está ocupada en su obra, pero también ocupada en la relación con Él. Él viene por una iglesia preparada. Él viene por una iglesia que está dispuesta, que está presta, que está receptiva a su presencia. En el nombre del Señor. Amén.